Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras de ANEF? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Agitando la Entrevista, ya en su episodio número 7. Hemos estado con muchas personajes internacionales, pero hoy ya estamos en la casa, estamos en la ANEF, y hoy presentamos nada más ni nada menos que a Helmut Kriot. Él es vicepresidente de la ANEF en estos momentos y por supuesto es el abogado. Y fíjese que tiene estudios en filosofía y es amante de la poesía. ¿Cómo está, Helmut? Muy buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vean. ¿Cómo está? Oye, saludos a todas y todos y especialmente a ti por tener esta idea un poco eh, ¿cómo lo diríamos? Peligrosa de entrevistarme. ¿Ah? Pero bueno, estamos en esto. ¿Ah? Sí, todos tienen que pasar, todos van a pasar por la... No sé. No, puede ser Oiga, peligroso para la audiencia y para ti también. sí. Ah, chuta, claro. Oiga, cuéntenos, Helmut, bueno, usted es abogado de formación. ¿Cómo es su vínculo con la ANEF? ¿Cómo llega al sindicalismo un abogado? Cuéntenos un poquito a la gente que no lo conoce, no conoce su historia quizás. Sí, bueno, en realidad antes que abogado me interesó mucho el tema político y además desde niño escribía ahí algunas cosas en literatura y eso más bien me llevó a ser abogado porque estudié en dictadura y en dictadura la única carrera de ciencias sociales que podías estudiar prácticamente era derecho, o sea, entonces se daba la paradoja de estudiar derecho en dictadura. Entonces, en realidad, el hecho de ser abogado para mí es paradojal. Bueno, pero me he reconciliado con el derecho. Lo tomo más bien como una caja de herramientas. A mí me sirve. Perfecto. Y me sirven muchas otras cosas también. Y lo sindical es por la carretera política. Por la carretera política llego a lo sindical. Porque yo soy una persona de izquierda. Tengo una formación dirigida a, ¿cómo se llama?, a la defensa de los oprimidos. Pasé por el marxismo. Y bueno, estamos enfrentando una época. Como buen alemán, bien escuela de Frankfurt, me imagino. Sí, oiga, como buen alemán, escuela de Frankfurt, me imagino, ¿no? Sí, bueno, escuela de Viena primero, de Frankfurt, claro. y un poco postestructuralista también. Hay que ponerle un poco de locura a la cosa. Postestructuralista por ahí, Foucault, Derrida, la deconstrucción. Todas esas cosas son muy entretenidas. La gente suele verlas de lejos y piensa, ay, esta cuestión no la voy a entender. Pero en realidad lo que está de base son cosas bien simples. Pero ya, ese es otro cuento. Que podemos después explorar. ¿Te parece? Correcto. Sí, por supuesto. Oiga, y bueno, ¿qué ha significado? ¿Cuántos años lleva usted en la ANEF y qué ha significado trabajar para los asociados, ¿no es cierto?, funcionarios y funcionarias del mundo sindical del Estado? No es menor el rol. Claro, no es menor. Para mí ha sido muy importante. Yo me dediqué durante mucho tiempo al derecho penal en el Consejo de Defensa del Estado, una estructura bien formal. Y se daba la paradoja que no obstante que estábamos viviendo en democracia o vivimos en democracia, el sistema, lo hegemónico es... lo hegemónico como pensamiento respecto al tema del trabajo es un cierto desprecio a los trabajadores y también a los trabajadores públicos, es decir, un maltrato, ¿cómo se llama?, una cosificación, hasta hace muy poco tiempo atrás, porque los años
pasan volando, pero en realidad 10 años atrás es un segundo. Hasta muy poco Claro. tiempo atrás los trabajadores no eran, no, ¿cómo se llama? El departamento que relativo a los trabajadores y trabajadoras se llamaba recursos humanos. ¿Ah? O sea, hay Recursos recursos, humanos, claro. recursos, recursos, por ejemplo, la madera, el cobre, ¿no es Claro. cierto? ¿Y eso es para qué? Para fabricar cosas. Bueno, y están los recursos humanos, que son los seres que hacen las cosas. ¿Ah? Y arriba están los que manejan y manejan el poder. Y eso a mí, en la vida diaria, era demasiado evidente. Sin embargo, muchas de las personas que estaban haciendo lo que yo hacía no lo veían. Era como natural. Y a mí me molestaba. Entonces me transformé en sindicalista. ¿Ah? Mira. Me transformé en sindicalista en cierto modo por molestia, por indignación. ¿Ah? Por indignación, ya que está Correcto. tan de moda decir que uno está indignado. ¿Ah? Claro. Pero yo estaba realmente indignado, estoy todavía indignado con el trato a las trabajadoras y trabajadores de cualquier ámbito que sea. Porque en este sistema los trabajadores son personas de segunda clase, los que importan son la meritocracia, los que en definitiva son personas que compiten en el mundo económico y ganan y amasan fortuna. Esos son los héroes. Claro. Claro. Y los trabajadores somos, ¿no es cierto?, de segundo orden, porque somos asalariados. Se nos puede comprar y se nos puede, ¿cómo se llama?, vender. Sí. Esa mirada fue la que un poco, claro, yo encuentro que es un poco trágica, pero es que es real. Sí, y eso me hizo querer defender a mis pares, porque yo también soy un trabajador. Sí, obviamente. Eso fue. Esa realidad se da más bien en Latinoamérica. Se me ocurre que me imagino que hubiera tenido la posibilidad de estar en Europa. Yo, cuando era más chico también, mi familia, mi padre vive allá, tuve la posibilidad de estar allá, y obviamente el trato que se les da a los trabajadores en el primer mundo es totalmente distinto, o al menos lo que uno vio, ¿no? Me imagino, no sé si usted sabe, en Latinoamérica la cosa es más fregada. Sí, pero es aparentemente más digno, porque piensa tú en Estados Unidos. Claro. En los tiempos de crisis económica, por ejemplo, el 2008, ¿cómo se llama? Tú veías que mientras los bancos eran ayudados por el Estado, los trabajadores perdían sus casas en la crisis subprime. En la crisis subprime, correcto, tú veías que miles de personas, miles de familias, perdían sus casas, porque se trataba de esa burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto? Mientras los culpables, los que crearon esa crisis, quedaron donde mismo. ¿Ah? Los gerentes, ¿no es cierto?, de los bancos se fueron para la casa con 400, 800 mil millones de bonos, ¿no es cierto? Y los bancos recibieron billones de dólares. Entonces tú dices, ¿es un buen trato ese al asalariado o a las personas que tienen menores ingresos? No, este sistema es implacable en todos lados. Por supuesto que mientras un país, por supuesto que hay un tema cultural que puede estar, puede influir, pero al final los trabajadores sufrimos las mismas cosas. Y en los países del tercer mundo hoy día, producto de que somos monocultivadores y tenemos un sistema que favorece
el atesoramiento por unos pocos del capital. Entonces estamos peor, porque nosotros no tenemos innovación tecnológica, no producimos, ¿no es cierto?, sino monocultivos, porque el sistema también Claro. lo hace así. Es decir, hay países de primera, de segunda y de tercera. Sí. Bueno, pero ya nos pusimos muy ¿cómo se llama? Muy filosófico. Muy sí, claro. Pero por eso, porque me molesta. Me volví sindicalista por indignación, porque creo que los trabajadores y trabajadoras deben tener quien defienda y promueva sus derechos. Eso. Y yo viví un tiempo complicado en la historia, donde ni siquiera teníamos derechos, sino que teníamos represión, tortura, muerte. Entonces, no, pues hay que cambiar la cosa, hay que cambiar la cosa. Que un sujeto histórico como yo haya pasado por todo eso, indica de que no puede quedarse sentado en la casa, pues, y irse, tiene que aportar. Tiene que aportar, porque se supone que debería ser más lúcido, porque ha visto, ¿cómo se llama?, la injusticia, la desigualdad y la muerte, pues, es decir, entonces uno tiene que estar más sabio, uno tiene que y puede, claro, puede acumular riqueza, digamos, y explotar a los ciudadanos asalariados, o puede volverse dirigente sindical y defender los derechos. Y luchar por la solidaridad, ¿no es cierto? Oiga, y bueno, pero usted que viene de los 80, ya que todos sabemos lo que pasó en los 80, el gran triunfo del 88, y para mucha gente después vino este proceso como de que la alegría ya viene y todo esto, todo lo que ya sabemos, y la gran crítica que se hace a la concertación, pese a que yo creo que la concertación tiene luces y sombras, pues, tiene muchas cosas buenas también. Pero, ¿qué cambió en el mundo sindical? Obviamente la cosa cambió, mejoró, pero algo pasó que falta todavía, más allá del cambio de sistema, ¿no? De pasar de un estado subsidiario al solidario. Eso es súper complejo, porque además tiene una raíz económica. Pero veamos las cosas como son, porque uno cuando se enfrenta a los neoliberales o a la gente de derecha que tiene algún raciocinio respecto de su posición, Alex Kaiser, y defiende, Alex claro, no, pero ese tipo no, pues es un chiste. Es un chiste, no, en lo político estoy diciendo. No, pero veamos personas como los Chicago Boys de hoy día, ¿no es cierto?, que hay muchos en el Congreso, y dicen, bueno, que en el fondo te miran y dicen, oye, pues sí, gracias gracias a los Chicago Boys somos un país de primera, digamos, somos el mejor modelo de Latinoamérica. Y yo te puedo decir dos o tres cosas que son muy significativas. El índice de pobreza que había en Chile el año 90, cuando llega la democracia a Chile, era un 45%. Un 45%. Correcto. Esa era la herencia de los Chicago Boys. Sí. Claro. ¿Y tú sabes cuál era el índice de pobreza en los gobiernos de Frei Montalva y de Alessandri? En promedio, 2,6, o sea, 20 y 25%. O sea, imagínate, es de no creerlo. Es de no creerlo. Claro. La pobreza se duplicó. El sueldo, ¿cómo se llama? El salario mínimo del año 89 era la mitad, más o menos la mitad, o un 60% del salario mínimo de los años 70. Mira. Esas son cifras reales. Y podemos ir dando, más adelante tal vez podamos tocar ese tema en algún programa que se les ocurra, pero
la verdad. Esto además lo pueden encontrar en libros de French Davis de los años 90, 80 y de Foxley también del año 80. Son cifras reales que son bien significativas, pero a ellos eso no les interesa, porque para ellos la desigualdad, para la gente, para los neoliberales, la desigualdad da lo mismo, es el crecimiento, ¿no es cierto? Claro. Y el que unos pocos logren, ¿no es cierto? Porque después va a chorrear, ¿ah? La teoría del chorreo. Sí. Que nunca llegó. Eso sí que nunca llegó. O sea, eso sí que nunca llegó. Claro, el chorreo nunca llegó. Los gobiernos de la concertación tienen luces y sombras, pero las sombras son exactamente la imposibilidad de ofrecer un modelo alternativo, realmente alternativo. ¿Y cuáles son las luces de la concertación? Las luces de la concertación son el hecho de haber hecho reformas, y especialmente en un principio la reforma tributaria. Claro. ¿Cómo se llama? Los economistas de derecha, antes de la democracia, ellos habían acabado con los impuestos a las ganancias. Es decir, las empresas no tributaban, no había impuestos a las ganancias, ¿no es cierto? Por lo tanto, la concertación lo que hace es corregir eso que era absurdo. Y más aún, otro dato. Chile, en total, de los periodos de los Chicago Boys que tuvieron la crisis del 82, no sé si ellos hicieron crecer al país, ¿cómo se llama? Promediando los años un 2,9. Y la concertación, con algunos lavados de imagen, con el mismo modelo, pero humanizado, creció a cifras estratosféricas, 5, 6%. Yo ahora me acuerdo... Sobre todo en los 90, ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces tú dices, claro, ellos son responsables de no haber cambiado el modelo. Bueno, pero veamos si se cambia ahora. ¿Dónde se puede cambiar? Yo tengo confianza, pero no ha habido una reflexión desde la centro izquierda hacia la izquierda y el centro, digamos, no ha habido una reflexión que haya sido capaz de cambiar el modelo. O sea, las reformas son parciales, pero no hemos podido cambiar el modelo. O sea, en cierto modo, seguimos teniendo las sombras de la concertación. Espero que más luces también, porque los tiempos van cambiando. Pero verdaderamente tampoco estamos cambiando el modelo. ¿Y por qué? Si no es culpa de que seamos tan malos los izquierdistas o los ¿cómo se llama? O la gente de centro izquierda. No es eso. O progresistas que le llaman. Sí, claro, los progresistas. Son 50 años de hegemonía neoliberal. Mira, si les bastó tocar unas teclitas así, el derecho de propiedad, que te van a quitar los fondos, que te van a hacer esto, y nos desarmamos. ¿Y por qué es eso? Porque estamos profundamente, ¿cómo se llama? Modelados por el sistema, por el modelo. Somos aspiracionales, ya no tenemos, ¿cómo se llama? Nosotros no tenemos conciencia de clase, tenemos, ¿cómo se llama? Somos aspiracionales. Creemos, más o menos creemos en la meritocracia. O sea, esto de que en realidad algunos se están enriqueciendo a costa de nosotros, no lo creemos, no creemos que también podemos eventualmente. Entonces vamos a trabajar en Uber, en el día vamos a trabajar en ¿cómo se llama? Qué sé yo, en el Ministerio de ¿cómo se llama? De Obras Públicas, y en la noche vamos a trabajar como Uber, y los fines de semana, no sé, se nos va a ocurrir algo y vamos a poder lograr cosas. ¿Y qué somos? Somos unos esclavos. Ya, pero estoy divagando mucho.
estimado. No, pero es que buenísimo, porque es parte de el agitando la entrevista, justamente es parte de conocer al entrevistado, pues, y se nota que a usted le gusta mucho la filosofía y la política. Tengo una pregunta al respecto, Helmut. ¿Hasta qué punto, y tiene que ver con el resultado del 4 de septiembre, hasta qué punto fracasa la propuesta, más allá del miedo de la oposición, ¿no es cierto?, de todo el miedo y todas las lucas que colocaron, todos sabemos eso, pero ¿cuánto tiene que ver con lo que usted dijo? ¿Cuánto tiene que ver con que el chileno se volvió arribista, se volvió individualista y le gusta más o menos la cosa como está y no tiene la capacidad de hacer la reflexión que estamos haciendo hoy día esta noche? Sí. ¿Cuánto Mira, de ambas cosas hay? Eso es muy clarificador. Yo te agradezco la pregunta porque ahí está el kit del asunto. Mucha gente dice, no, porque nos fuimos a hacer puerta a puerta, no, ¿cómo se llama? No nos creímos el cuento, no. Yo creo que los acontecimientos históricos tienen su momento, tienen su momento, y la indignación no basta. La indignación no basta. Nosotros vimos un país indignado por la desigualdad. Sí. Y porque de alguna manera se avisoraba el abuso. Pero no por eso dejábamos de ser individualistas. Es decir, a ver, no era una indignación o una rabia o una, ¿cómo se llama?, que estuviera tan canalizada críticamente. Bueno, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque hay una hegemonía político-económica que nos ha modelado. Y estamos tratando de salir de ahí, de hacer mayor conciencia, de entender el mundo en el que vivimos. Y yo veo con buenos ojos ahora el 4 de septiembre, porque entendemos que los procesos se dan a través de los años. Entonces, si yo quiero mejorar mi situación en este momento, no seas sindicalista, no luches, ¿no es cierto?, al lado del progresismo, porque en definitiva tú estás siendo una persona que trabaja desde la perspectiva del egoísmo, del individualismo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que entender que tenemos una tarea magna, tenemos una tarea en el futuro. Los procesos no se dan en 1 o 2 años, se dan en tiempos prolongados. Y la lucha, por lo tanto, recién está empezando. Nosotros avisoramos el mundo del futuro a través de lo que escribieron toda la gente, nuestros convencionales. Los constituyentes, claro. Sí, los constituyentes, pero lo avisoramos como un mundo posible. Y hay que trabajar para eso. O sea, nos mostraron algo y tenemos que convencer a la gente. Y esa es una labor también, yo creo que importante en el mundo sindical. Educar, preparar. No solamente indignarse, ay, me molesta que el vecino, ¿no es cierto?, porque es militar, porque es milico y tiene buena jubilación y se mansarda. No, pues no es la mansarda lo que te tiene que molestar, o el auto nuevo que sacó el otro de más allá, que tiene pitutos, qué sé yo. No. La lucha tiene que ser crítica. Y nosotros tenemos que enseñar, o sea, tenemos que contribuir a una mirada ciudadana crítica. ¿Qué significa eso? Estamos indignados por la desigualdad y vamos a tratar de solucionarlo apuntando hacia las causas y develando a los enemigos, a los que son verdaderamente nuestros enemigos, porque evidentemente luchan por sus propias, ¿cómo se llama?, por satisfacer su condición de su necesidad, sus necesidades de poder, ¿cierto?, y de seguir manejando, porque tenemos que reconocerlo, es decir, el poder no está en Boric, no está en los sindicalistas, el poder está en otro lado, y nosotros somos luchadores,
y tenemos un gobierno que lucha, que está teniendo buenos resultados económicos y que sin embargo sigue siendo vilipendiado porque, no, ¿para qué decir? A través de la imagen, a través de los claro, medios. claro. Los medios están Los tan medios condicionados que le vaya con... lógico. Es la hegemonía. La hegemonía se produce históricamente también, sobre todo en la publicidad, en los medios, en los medios de comunicación. No en vano aquí prácticamente todas las señales las señales de televisión abierta están en manos de la derecha, están en manos de los dueños del país. Pero imagínese, le hablan y le cargan la mano al presidente Boric con el tema de la migración, y acordémonos quién estaba llamando, lo vi el otro día en la tele, a quién estaba llamando a los hermanos venezolanos que se venían al país, pues, el expresidente. No, claro. ¿No? Es que, sí, pues, eso decía, es absurdo. Vengan, y ahora... Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que al final transformamos eso en una caricatura y ni siquiera la creemos. Correcto. O sea, no nos damos cuenta del profundo contenido crítico que podemos tener frente a esas cosas. Y Cúcuta para nosotros ya es como, este está loco, digamos, este presidente está loco. Si Piñera era... No es así. Piñera es un tipo inteligente que trató de hacer su negocio y se encontró con una situación bien compleja, producto, por supuesto, de que él pensó que el horno estaba para bollos y no. Yo te digo una cosa, el gobierno de Piñera fue el más neoliberal de los últimos 30 años. Uno dice la concertación, pero Piñera trató de avanzar con el modelo neoliberal. Trató de avanzar. Eso es realmente increíble. Si tú examinas las leyes que pretendía aprobar Piñera, era volver, ¿no es cierto?, teóricamente a antes de la crisis del 82. Es decir, reconstruir el modelo neoliberal, pero en su forma más pura. Más pura. De su origen. Y le fue 76. Sí, claro. Y le fue como yo diría del 80, porque el 76 recién Chicago Boy fue ministro de Hacienda. No, estaban en Hacienda, en Economía, pero el poder lo toman cuando De Castro es nombrado ministro de Hacienda. Correcto. Después de Caguas, que Caguas era un tipo cristiano, un ex cristiano, que claro que todavía era, yo creo que no era un neoliberal, pero sí se vio omnibulado por estos tipos, estos cerebros, ¿no es cierto?, que venían de Chicago, y el 76 ya eran dueños, amos y señores. Claro. Bueno, eso, pues el 4 de septiembre entonces era algo natural que nos iba a suceder, que nosotros no mira, podría haberse aminorado tal vez con algunas estrategias, pero piensa que la gente a la que se obligó a votar, ¿por qué no votaban? Porque no estaban ni ahí, como el Chino Ríos. Yo no estoy ni ahí. Claro. Entonces me obligan a votar y yo muestro al verdadero ciudadano medio, que es aspiracional. Hay que no le gusta que le vayan a tocar las platas de la AFP y que no le gusta tampoco que no vaya a poder heredar la casa. Porque además nuestro lenguaje fue confuso, fue del siglo 2050, digamos. y no hubo conexión. No se entendió lo que quisimos decir. Y ahí se aprovecharon los de las teclas. Pero sí era re fácil decir las teclas, porque ya estábamos adoctrinados. Claro. Bueno, estoy haciendo una caricatura de esto, pero hay mucho de eso. Sí se entiende, Sí. Es tremendo. Oiga, y usted me imagino que es un hombre que se nota que ha leído mucho, que también su historia de vida. ¿Qué otras cosas le apasionan? Algo me contaba por ahí que le gustaba la poesía, pero no nos dé el regalo todavía, al final del programa. ¿Qué cosas le gustan a un hombre?
No, mira, el comprender el mundo es como una... cuando tú has tenido ideales y se te cae un muro encima, tú tienes que o quedar aplastado debajo o tienes que empezar a reflexionar. ¿Ah? A mí me cayó el muro encima. Yo ¿cómo se llama? Era una persona que creía mucho en el socialismo y los socialismos reales, no obstante que siempre fuimos críticos. Yo soy socialista de partido, y el Partido Socialista nace como una reacción frente al estalinismo. Pero igual sí, claro, teníamos una visión amable porque eran países donde eran menos desiguales, tal vez producto de distintas razones y fracasos históricos desde un punto de vista de la producción y de la forma en que se desarrolló el socialismo, al final se transformaron en fagocitarios de su propia gente, digamos. Pero bueno, se nos cayó el muro encima, con toda la pobreza conceptual de regímenes que eran dictatoriales, si digámoslo, sí, con todas sus letras. Entonces ahí había que repensarlo. Entonces por eso me dio a mí el derecho. Incluso gobiernos, disculpe, incluso gobiernos como el de Yugoslavia, que trataron de hacer un socialismo distinto, pero igual caían en una, no sé si dictadura, pero un gobierno totalitario, pues, ¿no? Claro, pues es que el marxismo, intermediado por el leninismo, creó esta figura del partido único, porque se concebía que era muy difícil avanzar hacia un mundo mejor si primero no había dictadura del proletariado que acabara con todos los resabios burgueses. Pero ese fue un error, porque transformó la revolución en una dictadura, si esa es la verdad. Correcto. Y lo mismo pasó, el mismo esquema era el de un tema que, bueno, ya la juventud ni tiene idea, por la revolución cultural de Mao. Donde ser médico era ser burgués, donde ¿cómo se llama? Y por lo tanto, bueno, en fin. Entonces, frente a ese fracaso el fracaso del gobierno de Salvador Allende, a quien yo reivindico, porque lo viví. Por supuesto, por siempre. ¿Cómo se llama? El fracaso que en el fondo se produce en el contexto de la Guerra Fría. Tal vez si hubiéramos estado en otro momento histórico, porque yo te digo, el gobierno de Salvador Allende era un gobierno, ¿no es cierto?, donde visionario, ¿no? Individualismo. Oye, solamente con decir que lo que se pretendía es que nos iban a ayudar los europeos, algunos países europeos, especialmente Inglaterra, era crear una red, ¿cómo se llama?, computacional a través de todo Chile. Uh-huh. Que después, no me acuerdo, la universidad inglesa, que estaba comprometida en ese plan, y cuando llegó la dictadura quería utilizar los equipos y todo, y Inglaterra los pidió de vuelta. ¿Ah? O sea, no solamente eso, habían ideas geniales, había mucho trabajo por crear un mundo el proyecto 5, ¿no? El proyecto 5. Sí. Yo no soy un experto en ese proyecto, pero sí me impresionó a mí en su momento que la gente quería mucho a ese gobierno. Todo el mundo. Bueno, en fin, pero nos desviamos. Por eso el camino de la política, el camino de la poesía, porque la poesía siempre es rebelde, pues rebelde contra todo. Claro. Es un lenguaje libre, donde el corazón habla. ¿De Roca o Neruda? Y la razón a veces no lo entiende. No, de Roca, de todas maneras.
No, Mucha gente yo- se define con eso. claro, O Huidobro yo, también. yo, yo pondría a Huidobro en una tercera posición, pero yo no voy a Ya. negar la calidad increíble de Neruda. Sí, Ujú. incluso, por ejemplo, Borges Ujú. dice, Neruda era un poeta flojo antes de escribir Canto General. Entonces tú te impresionas porque dice, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Un literato de ultraderecha dice Claro. dice que Neruda se convierte verdaderamente en un poeta escribiendo canciones de combate, porque si tú lees Claro. Canto Canto General. General, pero Borges encuentra que ahí hay un poeta que se preocupa y que se esfuerza, porque la poesía lírica a Neruda le flotaba, no le costaba nada. Claro. Pescaba un lápiz verde, se ponía a escribir y en 5 minutos te escribía un poema después que lo podías colocar en cualquier libro. No, si yo no voy a desconocer Sí. eso. Pero De Roca es un personaje como nosotros, un personaje que tiene de mesiánico, tiene una impronta trágica, Sí. es un personajazo. ¿Ah? Y Neruda tiene sus cosas, pues sí, una cosa es su poesía Sí, pues ahora. y otra cosa Ahora lo es tienen. su soberbia. La vida privada, ¿no? No, y en la No, vida la privada está bien soberbia, cuestionado en este sí, mundo la vida. actual. Ya. Sí, claro, pero es que si develamos la vida privada de cualquiera, De esa época. todos eran machos patriarcales. Es decir, tú no puedes medir con la misma vara. Yo en eso Correcto. diciendo. Pero yo Sí, sí, creo sí. que Sí. a mí lo que no me cae bien, porque como soy un tipo crítico, es esta soberbia de Neruda. Era un tipo muy soberbio, muy Ya. pagado a sí mismo, muy canchero. ¿Ah? Eh, Mm. pero era un divo, pero también tenía Ujú. como Total. serlo. O sea, ser como el tiempo en que él estuvo en España, ser el poeta más importante en España, ¿ah? Sí. Donde, ¿cómo se llama? Donde había poetas que le decían, oye, cállate, cállate, porque me contagia, porque la poesía Neruda para un poeta es como oleoginosa, o sea, te, Sí. te ponen nerudiano, lo lees mucho y te empieza a salir, digamos, en la prosa nerudiana. Bueno, y esa parte es la que le gusta mucho a usted, la literatura. En la poesía, más bien. Me gusta la poesía, sí, me gusta la poesía, a pesar de que la filosofía política también es algo que me apasionó en su momento, porque me clarificó muchas Ujú. cosas. Los Sí. abogados, hay una cosa que aprenden, ¿ah? Es a distinguir. Y para el abogado no es tan difícil aprender filosofía, fíjate. Porque tú aprendes, como esto hay que aprendérselo de memoria, hay que saber distinguir, clasificar en el derecho, Claro. te prepara para la filosofía. Yo soy un convencido de eso. Ujú. Pero yo no me defino como abogado. Buenísimo. No me defino como abogado, sobre Ah, todo ya. habiendo estudiado durante la dictadura y con Rosente. Es decir, yo tengo todos los pecados, todos los pecados. No, pero Oye, está bueno, bien. mira, Oye, y hay ¿qué pasa con una, qué pasa con la familia? Antes de meternos en la poesía, ¿qué pasa con la familia? La familia que ha estado junto con usted, sus hijos, su señora probablemente, este mundo sindical que siempre, lo hablábamos con José Pérez, le quita mucho tiempo a ustedes y la familia muchas veces queda postergada y eso después a la larga es un tema, ¿o no, Helmut? ¿Cómo lo va a ver? es un tema, sí, porque la verdad es que cuando tú hablas de la familia, uno conceptualiza la familia en la que nosotros nos criamos. ¿Ah?
en la que nosotros nos criamos como modelo. Hoy día existen muchas corrientes del pensamiento romántico, el poliamor, no sé si usted lo practica, que es tan joven, pero... Sí. pero no, si no soy tan joven. Va a ser... No me pongan aprieto. Pero claro, yo soy hijo de una familia monoparental. Mi mamá se quedó con 4 cabros chicos y los crió a puro ñeque. Y vengo de la isla de Chiloé, en la isla de Chiloé nos crió. Ya. Y bueno, y yo lo que... Hombre del sur. Sí, claro. Y las familias que yo formé, no obstante que fueron algunas, lo vamos a decir así, algunas. Está bien. Siempre... El presidente dice el frente interno, dice el presidente. Claro, el frente interno ha cambiado un poco en su aspecto formal, pero nosotros seguimos siendo familia. Nunca yo dejé de ver a mis hijos, de tener ese contacto, esa ligación y ese apoyo. En ese sentido, he dejado el corazón en la calle. Así que, sí, bueno, para mí es muy importante la familia, mis hijos. Y también, ¿por qué no decirlo?, las parejas del pasado, que siempre te van a enseñar y van a ser personas con las que tú aprendiste, creciste. Sí. Yo, mira, doy gracias al hecho de haber sido criado en una familia monoparental, que mi feminismo es auténtico, porque mi mamá era una mujer fuerte, y creía en el poder de la mujer. Fue la primera de su familia que se divorció, por ejemplo, y que se casó 3 veces. ¡Qué escándalo! Bueno, entonces yo me crié con esa realidad de que la mujer puede ser un ser, ¿cómo se llama?, de un poderío, especialmente en el mundo de hoy. Tú sabes que los postmodernos dicen que el postmodernismo decían, y yo creo que es así, que el mundo postmoderno es más femenino, porque es más del diálogo, de la mesura y la testosterona quedó atrás, digamos. Pero desgraciadamente todavía hay quienes tienen esa religión. La religión hay un trabajo largo. Sí, claro. Testosterónica, sí. La vamos trabajando todo de alguna forma. Pues. Sí, oye, claro. Helmut, pucha, ha sido espectacular haber conversado con usted bastante rato ya, lo vamos a liberar para que pueda descansar. Sí. Agradecemos que haya tomado su tiempo libre para estar con nosotros. Bueno, y antes de irnos, y le anunciamos a la gente que vamos a reaparecer con algún programita que se viene, que lo tengo que preparar, ¿verdad? Así es. Ahí vamos a tener oportunidad. Hay un poema que me define un poco. Yo soy lárico. No, y lo vamos a leer en alguna otra ocasión. Soy lárico y por lo tanto esa poesía me define. Y hay un poema que después lo vamos a leer más adelante, que trata de este hogar mítico, de la niñez y de mi isla grande. Yo te agradezco esta entrevista, media desordenada, hemos tocado hartos tópicos saltados, pero es la idea, pero pues, bien agitada. Bien agitada, eso, le movimos la coctelera y le echamos harto y removemos. Bueno, estimado. La idea es chasconearse. Muchas gracias. Oiga, pero no, ¿nos va a leer algo antes de despedirnos o lo dejamos para la próxima oportunidad? Dejemos con gusto a poco, o sea, porque ya fue mucho. Ya, perfecto, entonces, lo leemos en una próxima oportunidad. Ya, bueno, que estén muy bien. Un abrazo a todos, pues. Que toleren hasta el final esta entrevista. Ya, que estén muy bien. Gracias por todo. Muchas gracias, Helmut.
Muchas gracias a usted. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ir agitando la entrevista y conociendo a quién es esto, porque usted muchas veces puede ver a estos dirigentes, pero ¿quién es el que está detrás de ellos? Bueno, para eso es la idea de este programa, por supuesto. Soy Jairo Muy Briceño bien. y esto fue Agitando la Entrevista. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Helmut. Que esté muy bien. Chao, chao.